Bienvenidos a la mesa de periodistas. En México estamos viviendo el relanzamiento del Partido Acción Nacional, de donde salieron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Al tiempo, hablamos del nacimiento de Somos México y algunos políticos o empresarios que hacen guiños rumbo a las elecciones intermedias y las presidenciales. La pregunta es si Morena tendrá contrincante real o el canibalismo de sus tribus acabarán con su proyecto de gobierno. Le doy la bienvenida a Alberto Bello, periodista y analista. Y también tenemos a Luis Cárdenas, periodista de MBS, El Universal y El Heraldo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. También tenemos al famosísimo Luis Miguel González, que se suma, como siempre, a la mesa de periodistas. Arranco contigo, Luis Miguel. ¿Pan con lo mismo o pan fresco? No, es pan buscando cambiar la receta. Y pues, creo que es precisamente esa la pregunta: ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cambia? Y para empezar, lo que creo que hay que ver con claridad es que lo que cambia es la realidad. La pregunta que desde el evento se han hecho los analistas es si el PAN está leyendo bien la realidad, si es un error el evento en forma y fondo, y sobre todo, si lo que el PAN propone para los próximos años permite creer que el PAN es la opción frente a la maquinaria que ahora tiene Morena. Creo que una de las cosas que echamos de menos, no hay prácticamente una reflexión, una autocrítica, pero también hay que decir que nuestra cultura política excluye la autocrítica. No hay autocrítica del PRI, no hay autocrítica de Morena, no hay autocrítica de MC, y probablemente con toda razón el PAN diría, bueno, ¿por qué yo voy a dar ese paso hacia lo desconocido? Sí necesita el país una opción de derecha. No sé si es esa derecha la que el país necesita. Por momentos parece que es una derecha que quiere hablar con Joaquín Pardavé, con Libertad Lamarque, con el México de los 50. Pero en cualquier caso es claro que es un PAN que quiere dialogar no solo con México, sino lo que está pasando en el mundo. Y tenemos una derecha en el mundo llena de nostalgia. En algunos casos esa propuesta ha encontrado eco y ganado elecciones, y en otros simplemente ha terminado por enterrar su historia. Luis Cárdenas, ¿tiene sentido hablar de un nuevo PAN, de hecho te la pongo así, de una nueva oposición cuando está integrada exactamente por los mismos políticos de siempre? De entrada, un honor estar con todos ustedes. Gracias por la oportunidad y por dejarme aprender de todos. Coincido justamente con lo que nos dice mi tocayo Luis hace unos momentos. Es que yo creo que hoy no hay ninguna oposición y no hay nada nuevo. Lo que hay es un evento bastante desangelado. Lo más divertido del evento fue ver a Max Cortázar hundido en su propia estrategia. Porque eso fue lo que pasó. O sea, ahí está la metáfora del destino y de la realidad. Max hundido en un charco. Ahí está lo que vimos. Él, en un accidente ahí del escenario, terminó metido en sus propias estrategias, metido en su propio charco, insisto. Me voy con este asunto de las derechas. Es que en México Sí, claro, se ha encargado la 4T de estigmatizar la derecha. Si tú eres de derecha, entonces eres fascista. Y eso lo hizo la 4T, lo hizo la genialidad de López Obrador. No, lo ha hecho un movimiento a nivel global que pues ha logrado estigmatizar el tema de la derecha, vinculándolo al asunto fascista. ¿Qué se les ocurre a los geniales amigos del Partido Acción Nacional? Utilizar un emblema, una frase, pues que sí llega a recordar a esos grupos fascistas como patria, libertad y familia. A mí me parece un tanto exagerado que los quieran meter en el mismo costal, pero es que ellos no se ayudan de manera solita, no quieren salir de ese fango, y es que no se definen.
¿Qué son? ¿Son un partido realmente opositor? ¿Son un partido de derecha? Ok, entonces cuando les haces preguntas que les son incómodas como ¿qué vas a hacer con el aborto? ¿Qué opinas de la comunidad LGBTQ+? Cuando quieres entrar a una definición ideológica en ese sentido, simplemente no saben qué contestar y marcan los temas de respeto absolutamente para todos. Lo peor es que ni siquiera tenían que inventar el hilo negro. Si realmente quieren empezar a definir una derecha, que por cierto, unas derechas bien definidas pueden inclusive lograr hacer cambios muy radicales, no sé si para bien, pero hemos visto ejemplos como en la Argentina, El Salvador o por supuesto en los Estados Unidos, pues simplemente es que veas los manuales que han pasado en esos países. En el caso de Argentina en particular, que tiene ciertas similitudes con nosotros, tienes a ideólogos del tamaño de Agustín Laje con su batalla cultural, que es en gran parte responsable del triunfo de Javier Milei. Y no es tan difícil entrar en muchas de estas respuestas, pero sí conlleva a tener que marcar definiciones. Pongo el ejemplo, yo no coincido, pero pongo el ejemplo de la respuesta clásica cuando se le pregunta a un simpatizante de Milei o a un simpatizante de Trump o a un simpatizante de Bukele sobre el tema de los gays, sobre el tema de la diversidad sexual. Ellos siempre te dicen, los respetamos, que hagan lo que quieran, pero que no nos quieran imponer su ideología. Oye, bueno, pues eso empieza a generar más y más y más gente que los sigue, que los apoya. Aquí lo que estamos viendo es una oposición que dentro de la institución simplemente no termina de definirse, pero que empieza a surgir, no sé si de manera natural o obligada, con otro tipo de actores. Y pongo en la mesa el caso evidente y claro de un Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que empieza de pronto a tener un poco más de fuerza por él mismo que lo que puede llegar a ser toda una estructura. Creo que fue un muy mal evento, que también no es precisamente el mejor momento porque no tenían nada por qué salir. Creo que salieron mucho porque ya tenían que hacerlo, porque se pusieron un deadline ellos solitos. Y cierro con lo que tú misma nos dices aquí en esta mesa. ¿Se puede crear una nueva oposición con los mismos actores? Hay un meme que está en las redes sociales y vemos al viejo PAN con los mismos actores. Los mismitos y el nuevo PAN, exactamente los mismos, alineados hasta de la misma manera. Entonces, pues yo creo que hoy por hoy no ha funcionado absolutamente para nada esta nueva propuesta del Partido Acción Nacional. Y es interesante este ejercicio, Alberto, porque efectivamente, ¿en dónde van a poner a esta derecha? ¿En el centro, derecha, en la extrema derecha? Sobre todo de cara a las elecciones intermedias. Si van a buscar efectivamente alianzas con los de Somos X, que también somos lo mismo, o los de Movimiento Ciudadano, que también tiene muchas de las mismas caras, ¿realmente cuál va a ser el planteamiento para enfrentar a Morena y los partidos aliados en las intermedias y, por supuesto, las presidenciales? Sí, yo creo que el romance, digamos, que vimos hace unos meses entre Jorge Romero y Maines, que estaban tirando la onda en redes y en las entrevistas a distancia, yo creo que eso es una realidad. Yo creo que PAN y MC, sin PRI, tienen mucho sentido esa alianza y pueden pactar espacios comunes, aunque haya cosas que los separan, como puede ser el tema del aborto, si el PAN sigue en esta tradición de familia, ¿no? Yo creo que ese camino es muy realista y va a suceder. Me gusta mucho cómo han descrito los colegas la situación. Yo creo que el PAN sí tenía que plantearse cómo modernizarse yendo hacia atrás, como está haciendo las derechas del mundo, pero me parece que lo que han salido es como una cosa, es un diseño de pizarrón, ¿no? Un lema de pizarrón en lugar de vivirlo, ¿no? O sea, un Milei, Bukele o Trump hacen cosas, no salen a decir vamos a defender a la familia, no, o sea, salen con una declaración, y lo que hicieron fue absolutamente irrelevante en gran medida por estos personajes. Entonces, si van a querer alianzas, van a tener que traer algo a la mesa y yo ahora mismo siento que van muy flacos de contenido. Veremos si pueden ejecutar ese plan de pizarrón en maneras un poquito más exitosas, porque como dice Luis, cualquiera de los... Ricardo Salinas lo está haciendo mucho mejor con ese mismo guión. Oye, pero juntos no pudieron en 2024, separados, hablando por ejemplo del PRI, ¿van a poder en 2027?
Alberto. Sí, yo creo que eso es inevitable. Yo creo que el PAN ha hecho un análisis y se ha dado cuenta de que la alianza con el PRI no les dio nada. El PRI, ¿qué es lo que te daba históricamente? Te daba operación, te daba operación en el territorio. Ya no tiene territorios, ¿no? Pues ¿qué territorios? Tiene mucho más territorio MC que el PRI. Entonces, pero mejor. Y por otro lado, tiene muchos negativos. La presidencia actual del PRI, pues no hace falta que los explique, pero claramente tener de socialito no beneficia a nadie. Entonces, y es muy vulnerable, es una alianza muy vulnerable. Creo que dejar caer al PRI y acercarse a MC a ver en qué puntos comunes pueden estar me parece muy posible. Hay un tema que a mí me preocupa y es que nadie está hablando de temas económicos. O sea, en el pizarrón, pues yo no vi una cosa de cómo defendemos pues a la empresa privada, el mercado y cosas que en ciertos momentos en el discurso oficial no se habla, o sea, o que directamente se perjudica, y pues creo que esa voz hace falta, ¿no? Y siento que el sábado no escuchamos eso. Luis Miguel, no suma el PRI, les ha restado, pero ¿no le sumará a Morena? Ya lo hizo, ¿no? Ya tienen a los operadores más importantes del PRI, ya los tienen. Luis Miguel. Pues, creo que una de las preguntas es, ¿qué de lo que se aprendió en el 2024, 2021, 2018 es aplicable para el 27 y más allá? Y yo diría, Luis Cárdenas ponía en la mesa algo, y es, todos los actores políticos ahorita reman en un mar de narrativa que construyó Morena. Entonces, parte del tema es salirse de esa trampa. El PAN se divorcia del PRI, entre otras cosas, porque no puede con este estigma llamado PRIAN. Necesita en ese sentido cambiar la narrativa, pero yo diría, el volver a lo básico no es ver al PAN de México, sino al PAN de los 90s, que es el PAN más exitoso de su historia. Un PAN que conectó con las clases medias, que entendió que el país era muy complejo, muy plural, que lo que te sirve para literalmente para pregonar fuera de la iglesia, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, en Chapalita, en Guadalajara, no te sirve para Iztapalapa. Entender eso, lo menciona ahorita Alberto Bello, hasta simbólicamente el evento fue fallido, porque el PAN es mucho más relevante en otros lugares del país. La conquista de la Ciudad de México llegó después de que habían conquistado el norte y el occidente. Siempre les quedó la deuda del sur. ¿Qué propuesta tienen en términos de geografía? Alberto, ¿qué propuesta tienen para empresarios, para clases medias? Me impresiona que parecería que es lo que vimos el sábado, un ejercicio de una agencia de marketing puesto en escena. ¿Dónde están los políticos? Y me refiero, la batalla va a ser territorial, va a ser de narrativa, va a ser de temas. ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo? Yo sí creo que hay caras nuevas en el PAN. En ese sentido difiere un poco de Luis Cárdenas, pero también hay una cantidad de celos y de egos en donde no dejan que simplemente sean las caras nuevas las que salgan en la foto. Claro. Entonces, eso ya pasó en el 24, hay que decirlo. Claro. Continuamos en la mesa de periodistas. ¿Realmente la oposición en México está haciendo lo que tiene que hacer? Vimos la comparecencia del secretario de Seguridad esta semana con aplausos, le pidieron fotografías, una que otra le pidió el teléfono, era más un desfile. Más allá de los cambios en la política de seguridad que se le reconocen, Luis Cárdenas, con una crisis de desaparecidos, desplazamiento forzado, extorsión, feminicidios, más de un año de Sinaloa bajo fuego, ¿de verdad esa era la postura dentro de la oposición?
Bueno, es que no hay una oposición todavía construida. O sea, en estos momentos creo que la oposición la vamos a ver más dentro de la misma 4T que dentro de los partidos tradicionales de oposición. Déjame, antes de entrar a este asunto de la comparecencia y lo que sucedió ayer con Omar García Harfuch, responder un poco de esto que se ha hablado sobre el divorcio entre el PRI y el PAN. Yo en lo muy particular creo que esto no se va a dar al 100%. Hay muchos estados y particularmente muchos municipios en los cuales se requieren mutuamente no para ganar, para mantener el registro, para poder sacar los votos suficientes y tener una cierta presencia. Tienen algunas alianzas en donde, pues sí, este candidato es el que nos da, este no. Lo que ha sucedido particularmente en Nuevo León es muy interesante. En Nuevo León los panistas han dicho, aquí vamos a ver si vamos o no vamos en alianza, porque pues allá tienen que juntarse para poder tener alguna fuerza. De ahí que, como todo partido conservador, puede llegar a ser también muy hipócrita. Están casados, pero se dan permiso de tener un amaciato de vez en cuando. O sea, lo que es que es un partido swinger. De vez en cuando le va a gustar andar por ahí de coqueteo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Eso es lo que realmente va a suceder de manera pragmática con el partido Acción Nacional. Coincido justamente con lo que dice también Luis Miguel, mi tocayo, con el tema de que no hay y sí hay cuadros. Y pongo aquí un ejemplo que ha sido para mí de los más vergonzosos de esta oposición en lo que va del actual gobierno. Recordemos el caso Cuauhtémoc Blanco, la cantidad de mujeres que le hicieron frente a Ricardo Monreal, que le hicieron frente al oficialismo, era mayoritariamente de la 4T, y hasta que les dieron permiso, salieron las diputadas, que mira que hay muy buenos cuadros dentro de las mujeres jóvenes en el PAN, pero hasta que les dieron permiso, salieron y ya apoyaron a sus compañeras de Morena en esto que al final de cuentas pues, fue una batalla perdida para ni siquiera quitarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco, sino poder continuar con el mismo proceso. Dicho todo esto, lo que vimos ayer a mí sí me da muchísimo gusto. Lo que vimos en la comparecencia de García Harfuch, y mira que no soy nada pro 4T, pero sí soy pro país. Y es cierto, el peor riesgo que tenemos hoy para desarrollo del país es el tema de seguridad. A mí me queda claro que la estrategia de abrazos no balazos simplemente se ha acabado. Y qué bueno que se le reconoce, qué bueno que Harfuch lo está haciendo de una manera diferente, qué bueno que ahí parece que empieza a haber un Estado. Y la oposición tiene ahí todo para poder atacar. Está servido en bandeja de plata, porque si queremos lograr lo que ayer prometió Harfuch de pacificar el país, pues entonces tienes que atacar a todos estos terratenientes, a todos estos, muchos de ellos integrantes de Morena, que se vincularon con el crimen organizado y que han logrado que no los toquen. Y va desde regidores, presidentes municipales, hasta quizá algunos aspirantes a la presidencia de la República, como digo nombre y apellido, Adán Augusto López. Digo, ¿qué hay detrás de la barredora? Es cierto que había temas de huachicol. ¿Cómo diablos realmente le hizo para meterse tanto dinero en 2 años? O sea, le pedían la hora y le cobraba $1,000,000 al que se la pedía. ¿O cómo le hizo? ¿A poco sí es tan buen abogado? O sea, ahí es en donde está el verdadero reto. No tanto en ir y agarrarse a balazos con los criminales, que sí, por supuesto que es un reto. Si queremos realmente llegar al fondo, entonces hay que ir eliminando a todos estos diques de contención que ha tenido el oficialismo. Y ahí la oposición podría hacer un gran trabajo. Sin embargo, los vemos más bien callados. Creo que hay más, insisto, oposición dentro del oficialismo que dentro de lo que deberían ser los otros partidos. Alberto. No, estoy de acuerdo en... A ver, en lo de seguridad yo creo que afortunadamente el hecho de que no se esté cuestionando desde la oposición nos lleva en el camino correcto. La politización de la política de seguridad ha sido uno de los problemas que hemos tenido, y yo creo que el hecho de que haya un cierto consenso de que el camino puede ser parecido a lo que se está haciendo ahora, pues al menos nos garantiza que hay una política de Estado o algo parecido, o que podemos ir encaminándonos a eso en el tema más grave que tiene nuestro país. En el tema de la oposición, pues hay un tema que yo sí creo que sí hace falta hablar de temas
de los que tradicionalmente habla de derecha, y creo que familia es uno de ellos. O sea, las guerras culturales son reales y creo que eso tiene que pasar. Y yo no sé si eso cabe dentro de Morena en su forma actual. O sea, hay una oposición que tiene que ir por fuera, y yo creo que el PAN, por identidad histórica, esta brega de eternidad que espera a la oposición, que yo creo que pues pueden ser 15 años, bueno, no sé si hasta el 36 o hasta el 42, para tener una oportunidad de llegar a la presidencia, pues está bien que la haga el PAN y que trabaje con estos temas de largo plazo, a ver si así logra algún día llegar al poder, ¿no? Pero porque efectivamente la oposición en temas concretos de política pública concreta va a estar dentro de Morena, y no por fuera, ¿no? Y por fuera van a estar estos grandes temas que no caben en Morena y que creo que el PAN tiene que encontrar cuál es su lugar. Y al menos en el pizarrón ya empieza a hacerlo, pero es absolutamente inocuo hacerlo en un pizarrón, y hay que hacerlo en la política real y con liderazgos efectivos y nuevos. Claro. Luis Miguel, retomo el punto. La oposición quiere figurar, quiere tener una propuesta económica de gobierno, de seguridad, no lo sé. Sin embargo, con los temas puestos en la mesa, que ya los expuse solamente en términos de seguridad, tampoco hacen nada, no presentan ni siquiera una resistencia en la comparecencia. Pedirles fotos, híjole, está complicado ganar así. Sí, a ver, creo que es la forma y el fondo. En el fondo creo que todos coincidimos con Luis Cárdenas. Hay que presentar un solo bloque para enfrentar la mayor amenaza que tiene este país, que es la crisis de seguridad. Del otro lado, de forma, yo sí creo que por más que estén enamoradas de Harfush, enamoradas o enamorados, no te puedes tomar la foto. Enamorades. Creo, y me gusta mucho lo que plantea Luis, en el sentido de hasta dónde apoyas y en qué punto te desdoblas para hacer oposición, y yo creo que está muy claro. La gran mina por explotar de la oposición el tema de seguridad es la clase política vinculada al crimen organizado. ¿Cuál es mi temor, mi sospecha? Pues que nadie está limpio. El problema es que si en este momento Morena es 80% del tablero, pues lo más probable es que tenga 80% de los vínculos. En cualquier caso, creo que necesitamos una oposición más audaz. Me gusta lo que plantea Alberto Bello. Tienen que ser oportunistas para meter goles todos los días, pero tienen que decir, a lo mejor es esto para el 36, porque probablemente ni siquiera el 30 estemos listos para votar de una manera diferente de como se votó en el 24. Qué bueno que haya un recambio generacional. Evidentemente Jorge Romero pertenece a otra generación. Qué malo que no se note tanto que es otra generación, en forma y en fondo. Bueno, y también vemos a Colosio, Alberto, dentro de esas nuevas figuras en MC. ¿Será que nos alcanza para llegar a 2030 con candidatos que realmente puedan competir, no sé si en unidad, pero competirle a Morena, Alberto? Yo a Colosio todavía le falta versele algo más que el nombre, ¿no? O sea, yo creo que esto ahora mismo es una competencia por las ideas y por posicionar los temas y que a la gente le importe. Y yo creo que, o sea, Movimiento Ciudadano ha sido muy exitoso en eso, en meterse en las batallas culturales, estar cerca de la gente, de lo que importa a la gente, al menos en los ámbitos urbanos y las capitales grandes del país. La duda es, yo no sé qué quiere Colosio, no sé cuál es su propuesta de país, no sé qué quiere, qué propone, cómo se va a diferenciar del gobierno. Eso, yo creo que todavía no, o sea, hay mucha gente que no sabemos, yo al menos todavía no lo leo, ¿no? He ido a algún evento que ha hecho él y llegó, se saludó y se fue. O sea, siento que todavía primero no entiendo muy bien qué quiere, y segundo, no le veo el hambre que le he visto a otra gente que sí que ha querido
figurar en presidencias o en gobernaturas, todavía yo a él no se la veo. Entonces, bueno, hablando de este caso concreto. Claro. 30 segundos, Luis Cárdenas, ¿candidato para 2030 en la oposición? Yo creo que si quieren algo fuerte tendrá que ser algo muy fuera de la política. Pienso que hay un Ricardo Salinas Pliego que puede crecer. No coincido en muchas de las cosas que dice, pero está siguiendo el manual tal como lo hizo Milei, como lo hizo Bukele, pero sobre todo como lo hizo Trump. Vamos a ver si eso se puede replicar en México. Hoy por hoy de oposición es el que yo vería más fuerte. Luis Cárdenas, Luis Miguel González, Alberto Bello, gracias por estar con nosotros en la mesa de periodistas. Pásenla bien.